Vamos a analizar los tres dictámenes de la Comisión de Legislación General sobre el tema de alquileres, por supuesto de la Cámara de Diputados. Fue bastante difícil conseguirlos publicados en internet. Hay un solo sitio donde están publicados. Creo que tiene razón Alfredo Casero cuando nos dice que el periodismo realmente es un trabajo bastante escaso. Es decir, la mayoría de los sitios comentan lo mismo que dicen los otros sitios, pero pocos revelan las fuentes, agregan la información necesaria. Particularmente los dictámenes, por ejemplo, para este tema no están disponibles en la mayoría de los sitios. Pero bueno, vamos a los dictámenes para entender las diferencias entre cada uno de ellos. Me han decepcionado bastante los tres. Es poco lo que tenemos para alabar al respecto, pero bueno, vamos a analizarlo, compararlos y hacer alguna reflexión sobre las características. Lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo en algo tan importante para los argentinos como es la solución del problema inmobiliario. Los invito a ver, hay muchos videos que subimos sobre este tema donde analizamos las distintas cuestiones de la ley de alquileres, lo que es necesario rápidamente hacer para mejorar la situación del mercado. Pero bueno, ahora vamos a analizar lo que hicieron nuestros diputados después de escuchar a más de 100 organizaciones que fueron a exponer sus distintas posturas. Bueno, esto es lo que sacaron los distintos diputados. Primero, el dictamen de Juntos por el Cambio. Es un dictamen en el que, el tema de los ajustes. Básicamente era algo importante solucionar el tema de los ajustes. Lo que resuelven es que en los contratos de locación el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad que acuerden las partes por intervalos no menores a 6 meses. Es decir, se puede hacer un ajuste, pero este ajuste no puede ser por intervalos menores a 6 meses, con lo cual lo lógico sería que si se aplicara una ley así, todos harían ajustes semestrales. Especifica que a los fines dispuestos en el párrafo anterior, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, obviamente, ¿cuándo lo van a hacer si no al inicio?, pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales, y al final termina lo que las partes acuerdan. Es decir, no sé para qué me dice el artículo que puedo utilizar índices oficiales si después me dice que puedo utilizar el que las partes acuerdan. Directamente que diga que puedo utilizar el índice que quiera. Y esto realmente es muy peligroso. Puede hacer que un contrato de locación se pacte, por ejemplo, con referencia al índice del precio de la nafta, por poner un ejemplo, o al índice del precio de la camioneta que el locador está pagando en un autoplan. Es la verdad un despropósito tremendo, con todo el tiempo que tuvieron para pensar sobre un artículo que fije alguna solución a la problemática inmensa, producto también de la inflación. Es decir, se está generando un parche para tratar de solucionar el enorme problema de la inflación que tenemos en el país. Esta no es la solución de fondo, pero bueno, no se les ocurre mejor idea que darle la posibilidad a las partes, que en definitiva es el locador quien va a hacer la actualización que más le convenga, fijar cualquier índice. Y entre esos índices, por supuesto, puede referirse a un índice que luego resulte sumamente explosivo con la inflación que tenemos y perjudicar muchísimo la relación contractual, generar incertidumbre, en fin, pésima idea posibilitar la indexación que además pueden fijar las partes. En una economía inflacionaria realmente es querer apagar el incendio con nafta. Después, el tema de la registración, bueno, un artículo que la verdad no tendría ni que hablar del tema AFIP. Las locaciones sabemos que deberían ser registradas. La ley anterior, o sea, la llamada ley de alquileres, introdujo el tema de AFIP. Esto ni tendría que mencionarlo, pero bueno, ponen en el artículo que el incumplimiento del deber de registración no obstará el ejercicio de cualquiera de los derechos del locador. Como diciendo, si usted no lo registra, no se preocupe. La verdad es que nadie está registrando los contratos porque el Estado cobra impuestos hasta por respirar. Pero encima que la ley diga que no hay problema si uno no registra el contrato, es sin comentarios. Después el artículo 4, publicación de estadísticas, dice, incorpora el inciso K al artículo 19 de la ley 27.551. Recordemos que la ley de alquileres 27.551 tenía todo un capítulo destinado al alquiler social, de los cuales no se ejecutó absolutamente nada, ni una coma, y es gracioso que siendo que no se ejecutó ni del inciso A al inciso I, se preocupan nuestros amigos de Juntos por el Cambio de incorporar un inciso K hablando de la relevación y difundir de manera periódica información estadística de las situaciones. Ni siquiera en el censo preguntan claramente sobre la situación de si la persona es inquilina,
si es dueña del inmueble, cuestiones sobre el ajuste que fije ese contrato, cuestiones realmente útiles que podrían aprovechar en el censo, pero bueno, lo meten en una ley que no tenía que meterse con estas cosas. No se cumplió nada de la parte del alquiler social, pero encima le agregan un inciso K como si fuera de alguna utilidad. Vas a saber quién fue la luminaria que se le ocurrió redactar este inciso. Bueno, la verdad, una verdadera decepción el dictamen de Juntos por el Cambio. Me estaba olvidando lo más importante, el plazo mínimo de la locación efectivamente vuelve al plazo de 2 años, pero fíjense que se refiere solo al destino habitacional, como si no hubiera un enorme problema en los alquileres de oficinas, de locales comerciales, donde el mercado necesitaba contratos más flexibles para no pagar las elevadas comisiones derivadas de esos contratos, que era un costo de entrada importante para cualquier emprendedor que quiera alquilar una oficinita o un local, ver si ese negocio funciona y así evitarse pagar una comisión por 3 años cuando a lo mejor en 2 meses se termina fundiendo. Bueno, solo lo limitan para las locaciones habitacionales. Eso me parece un completo error. Y además le agregan una segunda cláusula que habla de lo poco que entienden nuestros diputados de la problemática que pueden causar por generar tanta incertidumbre y leyes poco claras. Fíjense que dice el artículo sobre el plazo que no conformes con solo reducirlo a 2 años para lo habitacional y dejar fuera todas las locaciones comerciales, especifican que si al vencimiento del plazo de locación con destino habitacional, solo para los habitacionales, el locatario continúa en posesión del inmueble, cosa que es una burrada absoluta. El locatario nunca está en posesión, sino en tenencia. Es aspecto más jurídico, solo los abogados entendemos bien cuál es la diferencia entre posesión y tenencia, pero los diputados deberían, si están haciendo una ley, ser específicos. Posesión del inmueble es una burrada. Sin oposición del locador, se entiende extendido el contrato por 1 año. O sea, es de 2 años, pero se entiende extendido por 1 año. No se entiende nada. Esto es realmente generar problemas a todos los que firmen estos contratos. Al dueño, que no sabe si va a tener que salir corriendo a notificarlo al locador, porque si en el mes 23 no le mandó una notificación, a lo mejor pierde su derecho a reclamar el plazo mínimo de 1 año. También al locatario, al cual no le queda claro si al final el contrato va a ser de 2 años o de 3. Y sobre todo el garante que firmó el contrato por 2 años, queda sometido por 1 año más por el mero hecho de que el inquilino, el locatario, no desocupó el inmueble. Realmente una pésima redacción, una falta absoluta de entendimiento de cómo funciona nuestro Código Civil. No han estudiado nada, no se han asesorado, han escrito lo que han pensado, lo primero que se les ocurrió por una imaginación bastante creativa, y han redactado esto que es un adefesio jurídico cuando habla de que el locatario continúa en posesión del inmueble. Realmente para el olvido este artículo 1, que me estaba olvidando, supongo, por lo malo que es. Bueno, pasamos al dictamen del Interbloque Federal. Interbloque, que busquen en Google quienes lo componen. La verdad, a mí la política partidaria no me interesa, pero ha tratado de meter mano en otras cláusulas, en otros artículos que no era necesario modificar, con una intención, supongo, de abarcar más de lo que era necesario en este problema que tenemos respecto al mercado inmobiliario, que era básicamente plazo y la cuestión de los ajustes. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso porque solamente está agregando comas o 2 puntos a artículos en los cuales no hace ninguna diferencia sustantiva en su aplicación. No obstante, vamos al plazo, que es lo que nos importa. Artículo 1198, contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino. Muy bien en este dictamen. Si carece plazo expreso, va a ser considerado por plazo mínimo legal de 2 años, ¿sí? Excepto el caso del artículo 1199, que son algunas excepciones específicas, no vienen al caso. Es el régimen que tenía el Código Civil y Comercial del año 2015, unifica comercial y habitacional en 2 años, es lo que el mercado está necesitando, es lo que necesitan los inquilinos, tanto los que buscan una casa o un departamento para vivir y no pagar un coste tan alto de la comisión inmobiliaria de entrada, como aquel emprendedor que busque una oficina, un local y esté buscando por 2 años para ver si funciona eso y no paga también una comisión o tasas tan altas sobre 3 años. En ese sentido, creo que esto es lo que está pidiendo el mercado, tanto las partes locadoras como inquilinas. Continuamos. Bueno, artículos que no son relevantes, modificaciones que la verdad
está un poco al vicio. Vamos a la parte de ajustes, que es lo que nos interesa. También acá, de nuevo, otro adefesio, otra cuestión que no... Se nota que no saben de lo que están hablando, que no entienden que estos artículos están destinados para que un juez pueda resolver un conflicto. Ese es el sentido. Y si hacen los artículos pésimos, lo que generan son más conflictos, o que después las sentencias sean tan disparatadas como la de aquellos jueces que no solo no se capacitan, sino que tampoco pueden interpretar lo que quisieron hacer diputados que evidentemente, no digo que pasen por la carrera de abogacía, pero por lo menos que se asesoren por gente que sabe. Hacen un artículo en el cual dicen que el precio debe fijarse con valor único por periodos mensuales, sobre el cual pueden estipularse ajustes periódicos semestral o anualmente. Es decir, si yo le doy la opción de semestral o anual, obviamente que todo el mundo, y por eso por todo el mundo me refiero al lado que fija las condiciones, que es el locador, va a fijar semestral. Es decir, al vicio pongo anual porque si tengo la opción de semestral, voy a elegir semestral. Especifica, esos ajustes en ningún caso podrán superar el valor resultante de aplicar el índice de precios al consumidor. Es decir, yo puedo hacer el contrato que se me dé la gana, escalonado por periodo de 6 meses, pero me van a aplicar el límite del IPC, obviamente favoreciendo así al inquilino, pero perjudicando gravemente al locador. El locador está sujeto a un techo que viene a ser el índice del índice de precios al consumidor y que me va a limitar el aumento de los alquileres. Por más que yo fije aumentos, luego esos aumentos van a tener como techo el IPC. Claramente son maniobras para evitar el problema de fondo, que es la inflación, querer poner topes, que no es más que una especie de control de precios, de una fijación de precios, y como siempre lo decimos, lo repetimos, todo intervencionismo mal hecho sobre los precios termina generando escasez, termina generando por lo tanto un posterior aumento de precios cuando la mayoría de los locadores saquen los inmuebles del mercado por este tipo de intervenciones abusivas sobre la posibilidad de los aumentos. Me refiero sobre todo a que por un lado le da la posibilidad de fijar precio, pero por otro lado le dice nunca va a superar el IPC. Entonces es algo que es bastante perverso. Si el locador puede fijar el índice del IPC, bueno, dentro de todo sigue un índice. Ya hicimos muchísimas críticas al hecho de que siga un índice. Pero decirle al locador, usted fije el precio que quiera, pero después se le va a restringir con el IPC, o sea que si hay inflación, usted se va a joder, es realmente perverso. Habla de una falta absoluta de comprensión de lo que implica la justicia que debe tener el contrato, que es redactado normalmente por el locador, pero no por eso puede evitar la justicia intrínseca entre las partes en lo que refiere al precio y al pago de esas mercedes locativas. Después hay algo que insisten con el tema de AFIP. Bueno, de nuevo, repite como que si usted no lo registra no pasa nada. No debería haber estado en la ley anterior nada referido al tema AFIP, es un tema tributario, no va para una ley de alquileres eso, pero bueno, acá vuelven a poner como el dictamen de Juntos por el Cambio, que en el caso de que no lo registre no pasa nada, puede seguir ejerciendo todos sus derechos como locador. Esta parte sí me parece más interesante, un pequeñísimo incentivo, pero el hecho de que el artículo 8 fija para las actividades, bueno, esto lo explicamos en un video, cuando por ejemplo un locador es monotributista, tener más de 3 departamentos o por ejemplo 2 departamentos y una cochera puede hacer que tenga que pasar a ser inscripto en ganancias. En este sentido, este es un incentivo muy importante porque dice que las unidades con destino a vivienda, no las de locales comerciales u oficinas, las de vivienda, no se van a computar como unidad de explotación. En eso está muy bien, es un incentivo correcto, debería estar en la ley específica y quizá tratarse con algún tipo de régimen de incentivos específicos, no mezclar todo, pero bueno, está puesto y me parece que es correcto. Igualmente, cuando se refiere a bienes personales, especifica que los inmuebles destinados a locación para casa, habitación, o sea, los habitacionales, cuando no superen el monto establecido en el salario mínimo vital y móvil, no se va a tener en cuenta para tributar impuesto a bienes personales. Bueno, también es algo medio complejo. Deberían hacer una ley específica de incentivos y no mecharla
con el problema que estamos teniendo hoy con el mercado inmobiliario, pero bueno, dentro de todo es correcta. Este debería ser la tendencia, generar incentivos para quienes construyen casas, para que así existan más casas y así los inquilinos tengan más posibilidades de elegir y mejor precio, por supuesto, producto de una mayor oferta. Bueno, y vamos al dictamen del Frente de Todos, el dictamen oficialista, digamos, el que tiene la mayoría. Bueno, un pésimo dictamen porque, en definitiva, insiste, agrava los errores que señalamos en la ley de alquileres original, en la parte mala de la ley, como siempre decimos. Tiene una parte muy buena la ley y una parte mala. Bueno, este dictamen insiste en la parte mala. Fíjense, diría que es el peor de los tres, pero los tres son igual de malos porque claramente no hay un correcto entendimiento de la naturaleza jurídica del contrato de locación, de cuestiones básicas y elementales de cómo opera este contrato en la práctica. Insiste con el tema de la garantía. El dictamen anterior que vimos del interbloque directamente propone su eliminación. Concuerdo con eso porque las garantías siempre las va a fijar el locador. Eso es algo que no puede discutirse porque así funciona la lógica del contrato de locación. Pero bueno, este dictamen sobre un artículo que de por sí no se cumple ni se cumplirá jamás, insiste aún más agravando requisitos y queriendo imponer cosas que luego no tienen forma de cumplirse. Después obliga a la bancarización. Tampoco sería este el mecanismo ni el lugar donde tiene que estar un artículo 13 bis, donde quiere obligar a que en el contrato de locación figuren la cuenta y los datos para poder hacer transferencia por parte del inquilino. No es, repito, ni el lugar ni la forma de incorporar este tipo de cláusulas, aunque entiendo hacia dónde apunta y no parece mal, eso sí, dar la posibilidad al inquilino de reclamar alguna cuenta para poder hacer transferencias, sobre todo después de haber pasado una pandemia y la importancia que cobró eso. Pero por cómo está redactado y el lugar en donde se encuentra no es un artículo correcto. Vamos al caso de ajuste, insiste de nuevo, lo mismo, ¿no? Índice del IPC, el índice de precios al consumidor y la remuneración de los promedios de los trabajadores estatales, lo que se llama el RIPTE. Sobre eso insiste, sigue en la misma línea que tanto ha perjudicado a este mercado, la aplicación de un índice obligatorio durante un año, si bien especifica que las partes van a poder pactar ajustes menores. O sea, básicamente una actualización completa y permanente del contrato de locación. El contrato se vuelve una tablita permanente, uno no va a saber nunca cuánto va a tener que pagar cada mes, casi convirtiéndose como una especie de autoplan, como si los autoplanes no tuvieran problemas en Argentina. Bueno, después por supuesto, el tema AFIP insiste muchísimo que podemos esperar del bloque oficialista. Más intervención, más impuestos, más tendencia a obligar a las partes a denunciarse entre sí. Una pésima forma de redacción de una ley. El artículo 16 bis. Esto creo que es correcto, pero... O sea, no es necesario decirlo si hubiera jueces que entiendan. Por lo tanto, como no hay jueces que entienden, me parece bien un artículo 16 bis que especifica que las cláusulas y los contenidos tienen que interpretarse siempre en la forma más favorable a la parte locataria. Pero si se aplicara, que es lo que venimos pidiendo desde siempre, la ley de defensa del consumidor, esta sería una cláusula innecesaria, porque siempre debe entenderse tanto la aplicación de la norma como la interpretación de los hechos, como la interpretación de las cláusulas en favor del consumidor. O sea, es una norma que se pone por no poner lo que realmente debería estar, que es la clara aplicación de la normativa consumeril. No obstante eso, algo bueno que tiene este dictamen es el artículo 21, que efectivamente dispone: serán aplicables a las relaciones entre locador y locatario las normas del libro tercero, es decir, las normas de la ley de defensa del consumidor. Muy bien, nos escucharon, algún diputado del frente oficialista escuchó nuestro insistente pedido de la aplicación de la normativa de la ley de defensa del consumidor, sobre todo porque los jueces en la práctica no la aplican, no entienden nada, no es de uso su aplicación, pese a que debería aplicarse. Está bueno que esto quede claramente en una ley. ¿Cuál es el problema? Primero, que lo restringe solo a la locación habitacional,
como si aquel que alquilara una oficina no fuera consumidor respecto de la locación. Una persona que alquila una oficina no por eso se dedica a volver a alquilar esa oficina o alguna actividad que tenga que ver con esa locación. De nuevo, pasa por no comprender tampoco la lógica del derecho del consumidor, pero por lo menos hay un avance dejando expresamente establecido que no hay dudas, para el caso habitacional va a ser aplicable toda la normativa consumeril. La verdad, lo mejor que he visto en los 3 dictámenes es este reconocimiento a nuestro trabajo y nuestra insistencia en la aplicación de la normativa consumeril a las relaciones locativas. Por lo demás, algunos artículos que nada hacen a la realidad contractual. Y finalmente también en esto coincide con el dictamen anterior en la generación de incentivos. Raro, pensábamos que el dictamen de Juntos por el Cambio iba a incluir incentivos, no incluye nada. Y por el contrario, el dictamen tanto del Frente del Interbloque Federal como del Frente de Todos sí tienen incentivos. Por supuesto, siempre van a ser bienvenidos estos incentivos, aunque escasos, aunque deberían formar parte de una ley específica. Por lo menos están, por lo menos una buena intención, por decirlo de algún modo. Bueno, hasta ahí los 3 dictámenes. Repito, malos, sin suficiente estudio, no conocen la dinámica de la locación, con muchas burradas esparcidas por los 3 dictámenes, pero son los diputados que tenemos. Como sabemos, el vuelo intelectual de nuestros diputados no puede ser mayor que el de la formación o el asesoramiento que tengan, y estas son las consecuencias. Por supuesto, con 3 dictámenes por separado, muy difícilmente tengamos la solución que necesitamos con cierta velocidad. Eso quedará para un largo debate, veremos qué pasa con los senadores, si meten nuevas burradas, en fin, quedamos a la espera. Esto a disposición para todos los que les interese saber cómo viene la mano con el debate parlamentario de la modificación a la ley de alquileres, o mejor dicho, a la regulación de los contratos de locación en el Código Civil y Comercial. Si te gustó el video, si te sirvió, te pido que le des me gusta, que lo difundas, que te suscribas al canal, porque eso me incentiva a seguir subiendo nuevos videos. Muchas gracias.